Señoras, señores, ¿qué tal están? ¿Crear la comunidad del siglo XXI o construir un nuevo edificio? Gobierno y oposición no lo podían haber definido mejor, porque la Ley de Ordenación del Territorio que se acaba de aprobar en las Cortes es lo que va a hacer una comunidad más eficaz, pero garantizando siempre la autonomía de todos los municipios y los servicios que se prestan en el medio rural. Enseguida les contamos cómo fue el debate. Antes, como siempre, titulares. Castilla y León amplía la emisión de su deuda en 27 millones de euros. Se trata de la primera operación de este tipo, con cargo a los 277 millones de euros del nuevo margen de déficit que se aprobaba esta semana en las Cortes. Fue durante un pleno en el que los grupos parlamentarios, por unanimidad, reivindicaron ante Madrid las características propias de Castilla y León a la hora de reformar la justicia. Solo el 13% de las entidades locales menores de Castilla y León rindieron cuentas en 2011, pero son más que en ejercicios anteriores. El Consejo de Cuentas asegura que estas entidades están aplicando apremiadas por la reforma local del Estado. Ya han regresado a sus casas, pero en las maletas se han llevado muchas fotos y, sobre todo, emociones. A través del programa Añoranza de León, este grupo de argentinos y cubanos han tenido la oportunidad de visitar por primera vez la tierra de sus antepasados, la que vivieron en la memoria de sus padres y que ahora comparten en las casas regionales de allí. Han sido 2 años de negociaciones y pedagogía por todos los municipios de Castilla y León, pero por fin la Ley de Ordenación del Territorio, la más importante después del Estatuto, la que protege a todos los municipios y la que garantiza los servicios en el medio rural, es ya una realidad. Partido Popular y Partido Socialista la aprobaban esta semana en pleno, en un debate de calado con discursos de altura y con el único voto en contra del Grupo Mixto. Ahora comienza el reto de dibujar el nuevo mapa en el que también estarán presentes los agentes sociales y económicos. La solemnidad del debate se palpaba desde el comienzo. Es probablemente, después del Estatuto de Autonomía, la norma de mayor calado, de mayor trascendencia y de mayor recorrido para nuestra comunidad. Han sido 2 años largos de negociación y pedagogía, de debate interferido por la reforma local del Estado y de enmiendas. Más de un centenar ha incorporado el PSOE al texto inicial. El resultado, de consenso. La norma realiza una apuesta explícita por la cercanía de los servicios y, por tanto, por la igualdad de todos los castellanos y leoneses en el acceso a los mismos, vivan donde vivan. Con esta ley estamos defendiendo lo que tenemos, nuestros ayuntamientos, los grandes, los medianos, los pequeños, las entidades locales menores. Y también estamos garantizando la pervivencia de los servicios públicos en el territorio, especialmente en el mundo rural. Un texto lleno de oportunidades, subrayaba el PSOE, un proyecto por encima de legislaturas y generaciones, en palabras de Santiago Juárez. El Grupo Mixto, de momento, se mantiene al margen. Vamos hacia una recentralización de las administraciones que deja al ciudadano al margen de las mismas. Pero la invitación al acuerdo se mantiene. Será obligado porque la norma establece que algunas de las medidas del modelo se aprueben por mayoría de 2/3. Porque la ordenación del territorio y los servicios y el gobierno del territorio no acaba aquí, señorías. Tenemos firme voluntad de ir juntos. Una comisión se encargará a partir de ahora de supervisar la aplicación de la ley. Es el reto que sigue, según sus impulsores, aplicarla y defenderla ante la reforma local del Estado. Para ambos pasos ya cuentan con el respaldo de las Cortes. Y de la Organización Territorial de Castilla y León a la Organización Territorial de España. Aquí, en las Cortes, los consejos consultivos han analizado el presente y el futuro del Estado de las autonomías. Quienes defienden su utilidad no dejan de reconocer que necesita reformas. Consejos consultivos de toda España, también el Consejo de Estado, todos analizando la salud del modelo autonómico que la crisis ha puesto en la picota. Entre sus defensores, tal y como las cosas estaban planteadas aquí, no hubiera sido posible la democracia sin autonomía. No se rehúye revisarlo. La flexibilidad tan extraordinaria de este sistema, que es su debilidad, es al mismo tiempo su fortaleza. Cerremos el modelo de una vez.
No tengamos esto permanentemente abierto porque se va a infectar muchísimo y va a acabar muriendo. Cerrar el modelo sin reformar la Constitución o eliminando el artículo 150 para que las comunidades no puedan pedir más competencias. Porque realmente estaban ya prácticamente hechas todas y eso podía generar ahí una presión constante. Profundizar en la España de las autonomías o separarse de ella. Seguramente para escudriñar qué es lo que desean la mayoría de los catalanes, pues quizás lo que haya que hacer es preguntarles. Todas las posturas han cabido en este foro. Las Cortes de Castilla y León ponían el escenario y recogían, como un icono del Estado autonómico, esta prolija dedicatoria del presidente del Consejo de Estado. Castilla y León ya puede acudir a los mercados o a la emisión de deuda pública para obtener los 277 millones de euros derivados del nuevo objetivo de déficit. De hecho, ya ha conseguido 27 de inversores particulares. Es un dinero de más que tendrá este año la Junta para paliar en parte los recortes, aunque la oposición teme que sea solo un parche para pagar deudas. De ahí su abstención en el debate. La Junta dispone de 277 millones más para afrontar los gastos de este año. Son la consecuencia euro a euro de la ampliación del margen de déficit para Castilla y León hasta el 1,27. El 70% de esa cuantía es gasto social. Se dirige a fortalecer los servicios esenciales, los servicios fundamentales y el empleo. Para el PSOE, la cifra apunta a un descalabro del Producto Interior Bruto. Tampoco están conformes con el destino que dará el Ejecutivo a estos millones. ¿Y qué hubieran hecho sin este mayor margen de déficit? Esa es la pregunta. Estamos tapando agujeros y pagando lo que debemos. No plantee usted una ceremonia de la confusión. Aquí está todo perfectamente claro. Entre las partidas, los socialistas dicen no encontrar las becas a las que aseguró el presidente Herrera que se dedicaría parte de este dinero. También han criticado la destinada a productividad del personal de Fomento. Para el Partido Popular, todos los gastos están más que justificados. 250.000 euros de IBI. ¿Sabe qué es eso? Eso es que los inquilinos de la vivienda de alquiler social no han hecho pago del IBI y subsidiariamente tienen que hacer frente a la Junta de Castilla y León. Por eso se incopan esas partidas. Porque se lo he dicho, el presupuesto es un instrumento vivo que está sujeto a modificaciones. ¿A qué se va a dedicar a eso nuevo, de aquí a final de año? A nada. Se va a dedicar a pagar las sentencias de los interinos que les están cayendo en cascada. El Grupo Mixto dividió su tiempo de intervención. Lo hagan como lo hagan, nos quedan 3 meses para pagar lo que hay en el cajón. No sabemos cuánto es, pero algo tiene que haber. Para eso posiblemente es para lo que estamos haciendo esto a toda prisa. Nos mantendremos alertas sobre el verdadero destino que van a tener esos 277,8 millones de euros. Votos emitidos 81, votos a favor 52. Entre las partidas se incluyen 5 millones para conciertos sanitarios con clínicas privadas, 20 millones para la renta garantizada de ciudadanía o 35 millones para la lucha contra el fuego. Pero como este era un pleno ordinario, tampoco faltaron las preguntas de control al Gobierno ni las propuestas de los grupos. En el punto de mira, la reforma de las pensiones propuesta por Madrid. El presidente de la Junta la defiende, cree que es imprescindible para que dentro de 2 años la Seguridad Social no acumule un déficit insoportable, pero el PSOE asegura que dinamitará el sistema. Para el presidente de la Junta no hay otra alternativa. La reforma de las pensiones es imprescindible para evitar que en 2015 haya un déficit de 35.000 millones de euros y por tanto quiebre el sistema. Entre 2011, incluido 2011, donde ya se produjo un déficit en el sistema de seguridad social de pensiones, y el 2015, 35.000 millones de déficit que no lo aguanta ningún torero. Para el PSOE, quien no lo aguantará son los 600.000 pensionistas de Castilla y León, que según sus cálculos perderán con esta reforma 2.000 millones de euros. Ahora se preocupan ustedes de la sostenibilidad y la pregunta es ¿qué hizo su partido cuando hubo que hacer la reforma de las pensiones? Ojo, pactada. Pero señor López, el modelo pactado en este país es el de la congelación de las pensiones del año 2010. Su grupo también tuvo que congelar un año las pensiones. Ojo, en el caso del Partido Socialista, después de subir las mínimas el doble de lo que establecía la media. El presidente lo negaba y ponía en cuestión la propuesta socialista de utilizar la hucha de las pensiones. No se le ocurre ni al que asó la manteca subir los impuestos a los pensionistas para poder pagar las pensiones. Señor López, están ustedes orientados.
Este cruce de reproches por el pasado y el presente llevaba a Óscar López a denunciar un nuevo recorte, el del copago de determinados medicamentos a los enfermos crónicos. Su rechazo lo plasmarán en una proposición no de ley que llevarán al hemiciclo en el primer pleno de octubre. El PP también. Y entre anuncio y anuncio el Grupo Mixto optaba por poner el acento en las presuntas operaciones irregulares del Banco CEIS. Que no es posible que se utilice el poder que han tenido en las cajas de ahorro para tomar decisiones a favor de los mismos de siempre, que es de ellos mismos. Hay que acabar con ello. Por eso he vuelto a traer a esta Cámara la petición a la Junta, la petición a su presidente de que actúe. Pero Herrera rechazaba hacer causa general con este asunto. Confiamos plenamente en que los tribunales, en el caso de que haya habido algún desvío, alguna ilegalidad, depure hasta el final todas las responsabilidades. Y si nosotros podemos colaborar en algo y ellos lo entienden, estaremos a su entera disposición. Esto es un gobierno serio, no es una banda de Pancho Villa. De titulares tiraba la oposición para intentar que la Junta se implique más en los 4 aeropuertos de Castilla y León. De hecho, lo pidieron 2 veces, con una pregunta y una interpelación. Pero la respuesta fue la misma. La comunidad solo tiene competencias en la promoción y en eso, según Silván, seguirán trabajando. Las administraciones no vuelan, vuelan las compañías aéreas. ¿Y qué está haciendo la Junta? Precisamente generar esa situación para que nuestros aeropuertos sean atractivos. Lo grave no son las inversiones en sí, lo grave es que estas inversiones no han ido acompañadas ni de modelo aeroportuario, ni de la planificación suficiente, ni de la especialización de los aeropuertos que ahora mismo haría viable a los 4 de Castilla y León. Hemos puesto las bases para que desde los 4 aeropuertos se realicen operaciones. Señoría, hace 8 años ninguno de los aeropuertos de Castilla y León tenía operaciones regulares. Hoy los tienen los 4. El Gobierno central está diseñando actualmente un nuevo modelo aeroportuario y, según Silván, la Consejería colaborará en él. En relación a Picos de Europa, la simple competencia con la parte del parque que está en Asturias y Cantabria, competencia comercial, lo deja muy claro. La parte leonesa está peor en conservación, está bastante peor en nivel de vida y tiene mucho menor negocio comercial. Y a su pregunta sobre las medidas de la Junta para afrontar este problema, el titular de Fomento aseguraba una inversión de 400.000 euros antes de que acabe el año para infraestructuras y anunciaba que en breve se empezará a redactar el plan de ordenación de los recursos de este parque natural. Frente a la reforma de la Ley de Demarcación y Partidos Judiciales que propone el Ministerio de Gallardón, PP, PSOE y Grupo Mixto han defendido con una sola voz el actual mapa de partidos judiciales y han exigido que se mantenga en Burgos la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Este último acuerdo se trasladaba 24 horas después al Congreso de los Diputados. Es lo que han hecho los grupos parlamentarios. Cerrar la puerta a la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial propuesta por el Gobierno de Rajoy. La propuesta presentada supone un severo riesgo para los partidos judiciales rurales que corren riesgo de supresión o una pérdida de funciones tal que los convierta en poco más que sedes administrativas. Con un no rotundo, ningún voto en contra, ninguna abstención. Pedían a Gallardón que elabore un nuevo texto en el que tenga en cuenta las características propias de Castilla y León y que mantenga en Burgos la sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Entendemos que es absolutamente necesario que se reforme la justicia, pero es verdad que esa reforma, insisto, no puede ser unívoca, no puede ser homogénea para todos los territorios del Estado. Esta reforma equivale a un ERE, ya que según los propios colegios, la reforma afectará al 50% de la profesión. Pero mientras cerraban una puerta, abrían otra en materia educativa para los padres que utilicen madrugadores o tardes en el cole. La normativa preverá una distinción entre usuario habitual y ocasional y entrará en vigor el curso 2014-2015. Esto significa que a partir del próximo curso, los padres solo pagarán por los días que utilicen estos programas. También habrá novedades para los estudios de ciclo superior. Con el único respaldo del Grupo Mixto, el PP sacaba adelante una propuesta para que el ministro Wert desarrolle la ley y convalide de forma inmediata las asignaturas de los universitarios que quieran seguir formándose en FP. Los que lo deseen y los que no lo desean, pero sencillamente han suspendido. Es decir, hay mucha gente que ha ido a la universidad y sencillamente se ha equivocado. También exigían a la Consejería más información para los que quieran pasar de formación profesional a la universidad. El año pasado se matricularon 1.850 alumnos, pero solo 1.200 pidieron la convalidación de sus créditos.
Por lo tanto, consideramos oportuno que la Consejería, a través de los centros donde se imparte la FP de grado superior y en las universidades, en el ámbito de sus competencias, divulguen más este reconocimiento de créditos entre las dos enseñanzas, lo que esto redundará en una mayor y mejor formación de nuestros jóvenes. El PSOE se abstenía en este punto. ¿Cómo hacen esas cosas? ¿No creen que es un poco de falta de respeto a este Parlamento? Que por cuestiones cuantitativas probablemente, tenemos una iniciativa más, qué contentos estamos, vengan a pedir aquí lo que se está haciendo en el día a día. Eso no es admisible. Además, en este pleno, el grupo mayoritario anunciaba que en breve se convocarán las ayudas a los libros de texto con una partida de 6 millones de euros. Otra de las medidas del Gobierno central que ha sido criticada por el PSOE ha sido ese plan para evitar los robos en el campo. Nada más conocerlo, los socialistas han exigido al Ministerio que rectifique y que incluya en él a Castilla y León. Temen que esta exclusión provoque el efecto llamada y que los ladrones se dediquen a robar en lugares con menos vigilancia. Van a atraer todavía más a esas cuadrillas o a esas bandas organizadas que están perpetrando los robos en el campo. Por lo tanto, ese efecto llamada puede perjudicar todavía más a las provincias de Castilla y León. Desidia por parte de la Junta de Castilla y León, que tiene la obligación y el deber de defender los intereses de nuestros agricultores, porque en este momento hay que poner soluciones a un problema descontrolado y descontrolable. Es una práctica reiterada y así lo ha denunciado el presidente del Consejo de Cuentas. Las empresas públicas de Castilla y León no son transparentes e incumplen constantemente la ley que les obliga a informar sobre sus actividades y sobre el dinero que manejan. Los informes que han llegado esta semana a las Cortes también han sacado los colores a la Administración autonómica y a las entidades locales. Sin tibiezas ni medias tintas. Hay que ser así de claro, es decir, las 4 han incumplido de una manera flagrante. El Consejo de Cuentas denunciaba en las Cortes que ADE Financiación, ADE Parques Tecnológicos, Provilsa y Somacil llevan años sin rendirle información de su actividad como obliga la ley de contratos del sector público. No es un resultado de una omisión involuntaria, sino de una perseverancia en la no remisión. El Grupo Popular intentaba capear la tormenta. La legalidad se cumple, y lo dice el Consejo de Cuentas, salvo en limitaciones. Pero la oposición se lanzaba en bloque, porque estas empresas públicas recibieron contratos entre 2010 y 2011 por valor de 266 millones de euros. Cualquier empresa privada con esta historia estaría intervenida judicialmente o, desde luego, estaría disuelta. Porque cuando hay oscurantismo puede haber favores. También se escabullen de sus obligaciones las entidades locales. Cumplen mejor con los plazos, pero el 33% no rindió cuentas en 2011. Peor aún las pequeñas, al día solo el 13%, aunque se empiezan a aplicar apremiadas por la reforma local del Estado. Para las primeras, el Consejo de Cuentas recomienda sanciones, para las segundas, medios. La fiscalización del Consejo de Cuentas alcanzaba también a la Administración autonómica. Hay aspectos que evidentemente nos llaman a la reflexión sobre la disminución del más del 50% de todo lo que son las inversiones. Así se desprende del primer informe sobre la situación económico-financiera de la comunidad en 2011. Los grupos que piden agilidad al Consejo de Cuentas en la publicación de datos llegaban tarde a esta comisión de Hacienda y entraban cuando el presidente llevaba 5 minutos esperando en la mesa. El Consejo Económico y Social también acaba de publicar su último informe sobre el proyecto de decreto por el que se regulan los establecimientos de turismo rural en Castilla y León. En él valora las medidas que se incluyen en el texto para garantizar mejores servicios en estos establecimientos, pero recomienda que se impulse la figura del inspector de turismo regulada en la ley o al menos que se habilite a los inspectores de consumo a hacer esos controles de calidad. Además, propone un seguimiento de las ayudas económicas que reciben los titulares de estos alojamientos. Tanto el CES como el Consejo de Cuentas, el Procurador del Común y el Consejo Consultivo fueron en junio objeto de una reforma que incluía la creación de una secretaría única para todas ellas. Pues bien, al frente de ella estará Vicente Cuadrillero Martín, licenciado en Derecho y miembro de la Dirección de Análisis y Planificación de la Consejería de la Presidencia. En breve se incorporará a su puesto para gestionar el personal, la contratación o los presupuestos de las 4 instituciones propias. Una vez que la Mesa de las Cortes apruebe la plantilla de esta Secretaría General, que según la ley tiene que ser antes del 4 de octubre, cada institución tendrá 2 meses para aprobar sus plantillas y sus reglamentos.
El cumplimiento del objetivo de déficit y la sostenibilidad de las cuentas públicas han hecho que más de un Parlamento importe el sistema de retribuciones de estas Cortes, es decir, con un cupo de diputados liberados y un sistema de dietas. Es el caso de Castilla-La Mancha, que lo aplica desde enero. Ahora se lo está planteando el Parlamento Balear. En la actualidad, en Castilla y León, solo 20 de los 84 procuradores están liberados y, por tanto, cobrando sueldo de la Cámara. El resto únicamente percibe dietas por asistencia a plenos y comisiones. En los debates de plenos o comisiones escuchamos muchas veces una terminología muy concreta que a veces es difícil de entender. Por eso hemos recurrido a los grupos parlamentarios para que abran nuestro particular diccionario y nos expliquen realmente qué significa cada uno de esos términos. La palabra elegida de hoy es enmienda. Una de las funciones fundamentales de las Cortes de Castilla y León, como cualquier parlamento, es aprobar leyes. Y las leyes se debaten y los grupos parlamentarios podemos presentar enmiendas a esas leyes, y las enmiendas son propuestas de modificación del texto que sirve para que los grupos parlamentarios debatamos y acordemos entre nosotros. Las enmiendas presentadas por cada grupo, que suponen una modificación del texto remitido en el proyecto de ley, pues pueden ser o rechazadas o aprobadas y se incorporan al texto, o transaccionadas y hay un acuerdo intermedio entre el texto inicial y la enmienda presentada por el grupo parlamentario, con el objetivo de que lo que finalmente se aprueba en las Cortes sea mejor que lo que se presentó inicialmente. La invitación les llegó de la Diputación de León y de la Junta y no pudieron decir que no, porque para ellos era una oportunidad única para visitar por primera vez la tierra de sus padres. Llevan 15 días aquí y a punto de regresar a Argentina se han guardado en la maleta un gran álbum de recuerdos y sobre todo de emociones. No han parado de hacer fotos. 1, 2, 3... Y tampoco han dejado pasar ningún detalle. No es para menos. Era la primera vez que pisaban Castilla y León y, por tanto, las Cortes. Aunque no les eran desconocidas, sus padres, leoneses de nacimiento, tuvieron que emigrar a Argentina y sus recuerdos han alimentado toda su vida. De Castilla y León creo que percibo todo. Es como que si yo esto ya lo llevara en el alma. Para Julio Jesús, este viaje ha supuesto una vuelta al pasado. Solo tenía 9 años y tengo algunos reflejos, sobre todo del castillo y de una parte de León, que es la Plaza Mayor. Desde entonces han pasado 63 años y todo lo ha visto muy cambiado. He visto tantas cosas que me han impactado, sobre todo las personas son muy amables y se parecen, bueno, nos parecemos nosotros ustedes bastante. Delia ha coincidido con él. Más de lo que yo me imaginaba. Mi padre iba mucho a Castilla y León y para nosotros, y nos criamos ahí. Llevamos mucho la cultura de acá. También la viven en las casas regionales, un punto de encuentro fundamental para seguir vinculados a Castilla y León. De hecho, la Ley de Ciudadanía Exterior que se está tramitando en las Cortes incide en ellas, en la posibilidad de que las actuales casas provinciales y locales se unan en federaciones, y eso lo agradecen. Me parece muy bien porque nosotros ya somos mayores, pero vienen nuestros hijos, nuestros nietos, y que sigan proyectándose con la cultura de acá, eso se valora mucho. También han aprovechado esta tribuna para aplaudir la existencia de programas como el de Añoranza, que les ha permitido hacer realidad su sueño. Si ellos estuvieran en este momento acá, estarían muy emocionados, muy agradecidos. Porque en estos 15 días la emoción ha estado a flor de piel. Desde León a Astorga, pasando por las Cortes, han podido poner cara a sus familiares y olor a la tierra de sus padres. Eso sí, siempre con la cámara en la mano, aquella a la que a buen seguro recurrirán para recordar un viaje de ensueño. Es todo lo que les teníamos que contar. Ya saben que la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.